El materialismo científico no es ciencia, es una ideología. Una ciencia que en ese sentido no es ciencia, o por lo menos no es una ciencia abierta. La ciencia no puede demostrar el materialismo. Entonces estamos limitados por toda una serie de dogmas, de mitos. Desatados, desatadas. Salud. Infusión de melisa, verbena y hierba luisa, creo recordar. Este es un tema muy interesante. Ciencia postmaterialista. ¿Creéis que puede existir una ciencia postmaterialista? Una ciencia que se aleje del paradigma o visión del mundo establecida materialista, que es la que impera por todas partes. ¿Creéis que es posible? O sea, una ciencia que quizás se acerque más a una perspectiva más, bueno, que tenga por lo menos en cuenta la espiritualidad, la religión, la filosofía, que estén más o menos al mismo nivel. ¿Creéis que es posible? Porque ¿qué es la ciencia? Al fin y al cabo, la ciencia es un método en el que se disponen de una serie de herramientas para hacer inferencias, formular hipótesis, teorías, predecir resultados. Pero en sí la ciencia yo creo que no es ni materialista ni no materialista. La ciencia es un método aséptico, neutro, no dogmático, eso por lo menos es lo que debería ser, no dogmático, abierto y sin que esté sujeto a dogma alguno, cosa que veremos ahora que no es así, probablemente. Y hace unos años surgió una propuesta muy interesante por parte de una serie de científicos, todos ellos bastante heterodoxos, podemos decir, al menos nada ortodoxos, en todos los ámbitos, psicólogos, médicos, biólogos. Entre ellos, por ejemplo, Larry Dossey, Charles Sturt, Rupert Sheldrake, muy reconocidos a nivel internacional. Se celebró una cumbre en Arizona, año 2014, en la que se redactó un manifiesto por una ciencia postmaterialista. Manifiesto por una ciencia postmaterialista. Y además el manifiesto ha sido suscrito y firmado por muchos otros científicos del mundo. Claro, esto no ha sido muy difundido, evidentemente, ni demasiado reconocido. Yo lo he descubierto hace poco, realmente. Porque evidentemente, claro, al sistema imperante pues esto no le interesa. No le interesa que la ciencia evolucione hacia algo que no sea lo que, digamos, está en funcionamiento actualmente. La ciencia reconocida y basada o amparada o secuestrada, vamos a decir, por un paradigma, por una visión del mundo materialista. Una ciencia que en ese sentido no es ciencia, o por lo menos no es una ciencia abierta. ¿Por qué? Lo que estos científicos vinieron a poner sobre la mesa y a denunciar, en cierta manera, a través de este manifiesto, es que la ciencia, como tal, y el desarrollo científico, se basa en toda una serie de asunciones. Asunciones que se dan por ciertas. ¿Qué es una asunción? Es algo que se asume, de asumir, algo que se asume como cierto. Asunción no es una persona que vende vino que ni es claro, ni es tinto, ni tiene color, que también, válgame la broma. Una asunción es algo que se toma como cierto, un presupuesto, un a priori del que se parte y a partir del cual es posible desarrollar la ciencia. Y de hecho incluso, según apuntan algunos científicos, es necesario siempre algún tipo de asunción para desarrollar cualquier empresa, cualquier iniciativa humana, del tipo que sea, no solamente científica. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es que es así. El problema es que las asunciones que se asumen como ciertas, valga la redundancia, no son científicas. Por ejemplo, necesitamos, para desarrollar la ciencia, asumir de antemano, por ejemplo, que el universo es inteligible, que el universo se puede entender de alguna manera. Es necesario esta asunción previa al desarrollo científico. Y esto es una idea, esto no es ciencia, esa asunción no es ciencia. Y otra forma en que se puede formular esta asunción yo diría que es que existe una verdad. Existe una verdad ahí fuera
que puede ser descubierta, o existe una verdad a la que se puede llegar a través del método científico. Y esto también ya lo decía, fijaos, Carl Sagan en su famosa serie Cosmos, capítulo 1, al comienzo de la serie realmente. We wish to pursue the truth no matter where it leads, but to find the truth we need imagination and skepticism both. Existe una verdad, por tanto, asumimos eso, asumimos que existe una verdad, aun cuando no podamos demostrar con los métodos de la propia ciencia que esa verdad existe. Por lo tanto, estas asunciones no pertenecen al dominio de la ciencia, sino que pertenecen al dominio de la filosofía, de la metafísica. Son asunciones metafísicas, al fin y al cabo, que no se pueden demostrar empíricamente con los métodos de la propia ciencia. Por tanto, en este sentido, la filosofía está antes que la ciencia. Otra asunción muy habitual que se hace y que se presupone son como, presupuestos que los científicos asumen, es que la ciencia, digamos, agota todo el potencial de conocimiento humano, es decir, todo se puede explicar por la ciencia, que es otra manera de decir que la ciencia es el mejor método que tenemos para describir y explicar la realidad, lo cual creo que es una soberana... Otra de estas asunciones es que... y esto es casi un dogma ya. Otra de estas asunciones es que todo lo que existe, pues se asume que todo lo que existe, pues la única realidad que existe en el universo conocido es material, que todo es materia, o que al fin y al cabo todo puede ser reducido a materia, o que todo puede ser explicado mediante estas fuerzas físicas materiales. Y esto es casi un dogma, esto es lo que podemos decir que se ha convertido en el materialismo científico de hoy día y que domina la ciencia. En cierta manera yo creo que la ciencia está secuestrada por este materialismo científico, que no es más que una ideología al fin y al cabo. La ciencia en ese sentido no es libre para formular preguntas sobre cualquier otro tipo de temas. La asunción inicial aquí podría haber sido algo completamente diferente. En lugar de que todo es materia, podríamos haber dicho, pues no, todo es mente. Es otra asunción igual de válida desde la que podemos partir, por ejemplo. O en lugar de tener solamente materia, tenemos una dualidad. En lugar de partir de un monismo materialista, podríamos partir de un dualismo esencial entre materia y mente. Materia por un lado y mente por otro, como los dos principios ontológicos irreductibles, podemos decir, de la realidad. Los elementos ontológicos primarios, como diría Kastrup. Y al final se asume como dogma esto, el materialismo científico. Pero el materialismo científico no es ciencia. El materialismo científico no es ciencia, es una ideología que se le quiere imponer a la ciencia. Es filosofía, es metafísica. El materialismo científico no es una conclusión a la que se llega, sino una asunción, un presupuesto, un a priori del que se parte para desarrollar la ciencia tal y como la conocemos. A ver, aquí el punto clave yo creo que es la distinción entre lo que es ciencia como tal, que es un método abierto, objetivo, racional, neutro, de lo que es una ideología, de lo que es metafísica. Saber diferenciar los dos dominios, porque si no al final uno se va a ver secuestrado por el otro. La ciencia no puede demostrar que lo único que existe o que la realidad básica y fundamental del universo es la materia. No lo puede demostrar con sus propios métodos empíricos. O sea, esto debería enseñarse en cualquier carrera de ciencias, de antemano. Poner esto sobre la mesa desde el principio. Otra asunción de la que se parte ya en el terreno de las neurociencias es que el cerebro produce la mente, de lo cual de momento no hay prueba alguna, se asume como un hecho cierto, se parte de esa base. Pero podría no ser así. Podríamos tener asunciones o presupuestos alternativos, como por ejemplo que el cerebro simplemente lo que hace es sintonizar la mente, que ya está ahí, algo parecido a la imagen que podemos tener de lo que es una radio, ¿no? La radio
La radio no produce los sonidos que se escuchan en la radio. Entonces estamos limitados por toda una serie de dogmas, de mitos que condicionan el desarrollo científico y que de alguna manera nos impiden preguntarnos o hacernos preguntas más abiertas. Y eso también es motivo por el cual muchos de los científicos que se hacen este otro tipo de preguntas más abiertas en relación a otros aspectos de la realidad, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos psíquicos, en fin, pues son realmente menospreciados, menoscabados, no se tienen en cuenta, sus publicaciones científicas no salen a la luz, en fin, todo ese tipo de cosas. Quiero enseñaros el sitio web donde podéis encontrar este manifiesto por una ciencia postmaterialista que yo creo que merece la pena que le podáis echar un vistazo. Bueno, aquí lo tenemos. Esta es el sitio web de Open Sciences, en el que se recoge efectivamente el manifiesto. Lo podéis ver aquí, lo podéis leer. Está aquí. Y también lo podéis descargar. Lo podéis descargar en PDF. Y fijaos, en varios idiomas además, en español, uno de ellos. Y fijaos lo que dicen estos científicos en la cabecera del manifiesto. Dice: creemos que las ciencias están siendo restringidas o limitadas por el dogmatismo y en particular por la sumisión a la filosofía del materialismo, la doctrina de que la materia es la única realidad y de que la mente no es nada más que la actividad física del cerebro. Creemos que las ciencias serían más científicas si fueran libres de investigar el mundo natural en una forma verdaderamente abierta, sin las limitaciones del materialismo y el prejuicio del dogma, mientras se adhieren a los métodos científicos de la recolección de datos o de la comprobación de hipótesis y la discusión crítica. Quiero decir que estos científicos no se oponen al método científico, como decíamos al principio. La ciencia como tal es una cosa, debería ser una cosa neutra. Se siguen adhiriendo a los métodos de la propia ciencia tal y como son. Simplemente lo que se denuncia es esta sumisión, este secuestro por parte del materialismo científico, a que está sometida la ciencia hoy día. Entonces son 18 puntos, el manifiesto consta de 18 puntos, que bueno, es muy posible que podamos discutirlos en este canal en algún momento, que podamos estudiarlos, que podamos verlos en profundidad. Yo os animo a que le echéis un vistazo, a que lo leáis, a que investiguéis al menos, porque quizá esta manera de entender la ciencia o esta manera de ver, de contemplar por lo menos la posibilidad de tener una ciencia más abierta también puede hacer que nuestra visión del mundo cambie, que podamos pasar de este materialismo rampante, digamos que campa a sus anchas en todos los aspectos de nuestras vidas, a una visión un poco más humana, un poco más espiritual, un poco más abierta, en la que también haya una ética establecida, una ética con unos principios que nos puedan ayudar por lo menos a llevar una vida un poco más armoniosa y un poco más, vamos a decir, casi humana, ¿no? Así que os animo a que les echéis un vistazo, que me comentéis, y yo encantado de que podamos darle toda la difusión posible a estas ideas. Así que espero vuestros comentarios, seguiremos brindando por la ciencia postmaterialista y esperemos que en un futuro podamos seguir comentando todos estos avances. Un saludo, hasta pronto, desatados, desatadas. Por cierto, yo me sumo al manifiesto. Soy fan del manifiesto por una ciencia postmaterialista. Lo firmo, lo suscribo, lo recomiendo. Vamos a por ello.